Podrían decir conmigo: de su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia. Pero como que están dormidos, dígalo bien: de su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia. Y entendemos que si el Señor nos tiene aquí, no es por casualidad, no es porque te plació a ti venir, sino que Él quería que estuvieras aquí. Y estamos siendo todos convocados con un solo propósito, y es porque somos un cuerpo, somos una iglesia. Y de nada nos serviría entrar a este tiempo pensando en que vamos a venir, escuchar frases lindas, apuntarlas y regresar cada uno donde estamos y que nada más pase. Sino que hoy la propuesta que yo te hago es que hagas a un lado el expositor, aún los que han de venir, y que en humildad podamos recibir lo que el Padre nos está hablando hoy. Hoy solo te voy a pedir una cosa, y es que puedas cerrar tus ojos y le entreguemos este tiempo, nuestra mente, al Señor para que Él obre. Porque no por algo la palabra dice: dejen que el Espíritu les renueve el pensamiento. Y cuántas veces no entramos a lugares predispuestos, prejuzgando la palabra, con barreras en nuestras mentes, y no dejamos que el Señor nos hable. Pero hoy dejamos, Señor, que tu Espíritu nos renueve el entendimiento, porque solamente a través del Espíritu, cambiándonos la mente, podremos conocer tu voluntad. Señor, cuántas veces nuestro prejuicio, nuestra altivez, el pensar que sabemos todo, nos impide ver con pureza lo que estás hablando. Por eso Pablo decía: no pienso haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvido lo que está atrás y me extiendo hacia adelante. Solo levanta tus manos ahí donde está. Y por eso está escrito: derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Señor, hoy llevamos todo pensamiento que se haya levantado en contra de la verdad, en contra de Dios, y llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Todo aquello que me quería distraer, todo aquello que me quería hacer a un lado de lo que tú quieres hablar hoy, Señor, te pido que seas tú obrando en cada uno de nosotros. Señor, hoy nos vaciamos. Era tan clave poder decirlo, poder vivirlo. Nos vaciamos de nosotros mismos, entendiendo una cosa, y es que no sabemos nada, por eso dependemos de ti. Que no sabemos nada, por eso dependemos de ti. Por eso en nuestra debilidad Él se perfecciona, porque hoy, Señor, podemos decir a una sola voz, Señor, que queremos manifestarte y queremos avanzar. Queremos avanzar. El velo de este tiempo no tiene que ver con un tejido en tu rostro, sino que ocurre cuando mi conocimiento, lo que aprendí, tiene más valor que lo que Él está hablando hoy. Cuando me quedo en lo que ya sé y dejé de escuchar su voz. Por eso, Señor, hoy llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia y nos disponemos a escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar lo que tú estás hablando. Gracias, Señor, por estos espacios y estos tiempos donde no hay intereses de por medio, donde no se levanta una bandera más que la tuya, y que podamos todos entender, Señor, lo que tú estás hablando. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Qué lindo es poder estar todos juntos, y tomo con una gran responsabilidad el poder estar aquí, sea enfrente de una persona, 2, 3, 50 o 100. Sabemos que tenemos una gran responsabilidad de ser exactos en lo que edificamos. Puedes estar enfrente de una persona, pero si tergiversas el evangelio, estamos haciendo un grave error. Y hoy tomamos la responsabilidad que amerita esto, de poder no solo exponer según lo que el Espíritu quiera hablar, sino que también tú tienes una responsabilidad de escuchar atentamente. Porque la obediencia en el original significa escuchar atentamente. ¿Cuántas veces no erramos y no ignoramos porque dejamos de escuchar con atención? Así que hoy la propuesta es que todos podamos hacer a un lado toda distracción. Haga a un lado el que está predicando, no. Y hoy simplemente digamos: Señor, queremos escuchar su voz. ¿Están dispuestos? Amén. Qué alegres estar todos juntos. Puedes decirle al que tenés a la par: de verdad que se ve su gracia en ti. Pero decíselo.
Sacale una sonrisa al que tenés a la par. Qué lindo es estar juntos como un cuerpo. Y hoy quisiera que cada uno de los que está aquí pudiera sacar sus apuntes, su teléfono si lo usa para apuntar, su computadora, su libreta, porque no por algo la palabra dice que somos oidores olvidadizos. Se le va a olvidar y no aceptamos tremendos para que cuando le preguntemos de qué se trató. Entonces quisiera que hoy me acompañara a apuntar y que podamos tener todos nuestros sentidos activos para poder escuchar hoy. Vamos a hablar acerca de un tema muy importante que no, como decía mi mamá, no tenía pensado nunca que lo iba a dar aquí. Lo estaba haciendo y iba bien emocionado porque dicen que usted, cuando vaya a un congreso y venga alguien internacional, usted ponga atención, porque como va en el cielo va más cerca de Dios, entonces cae la revelación. Y se lo confieso que estaba en el avión y estaba ahí con todo ahí el fuego y demás y me estaba cayendo. Y estaba tan emocionado que fui hacia adelante y le dije: mamá, mira lo que estoy viendo. Ah, interesante, me dice. Y otra vez regresé, seguí haciéndolo. Y después otra cayó y yo como: wow, qué bonito, voy a enseñárselo. Y se lo enseñé. Ah, me dice. Y ahí ya dije: ¿para qué hablé? Y pues hoy vamos a hablar acerca de una iglesia saludable. Puede apuntarlo ahí: una iglesia saludable. Porque entendemos que la iglesia no es un edificio de 4 paredes. La iglesia no es una institución, sino que es un organismo. Es algo vivo. Podría decir conmigo: vivo. La iglesia es un organismo, es algo que está vivo. Y la iglesia está para preservar vida. Vamos a entrar en una definición de qué es un organismo. Un organismo es un ser vivo individual, ya sea una planta, un animal o un ser humano. Está compuesto por diferentes sistemas y órganos que trabajan juntos para mantener su vida y llevar a cabo funciones vitales. Cada organismo tiene sus propias características y necesidades y depende de su entorno para obtener alimento, agua y energía. Los organismos pueden variar en tamaño, forma y complejidad, pero todos comparten la característica fundamental de estar vivos. Y esa es la palabra clave de esta exposición. Diga conmigo: vivos. La iglesia no son 4 paredes, no es un sistema, no es una institución, es algo, es un ser vivo. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Está formado por gran cantidad de células que trabajan juntas para realizar diferentes funciones necesarias para preservar la vida. Y esto me interesó mucho cuando estaba estudiando acerca de los organismos. Y dice que tienen la capacidad de crecer, sanarse, reproducirse, responder a estímulos del entorno, adaptarse a los cambios y preservar. Wow, me están acompañando, qué lindo. Y preservar vida. Al tener esta descripción de un organismo, deberíamos de replantear la manera en que vemos y operamos como iglesia. Esto es porque la iglesia es orgánica. El momento que entendemos que la iglesia es orgánica, no una religión, no un culto, no un régimen, sino que es viva, comprenderemos que la única forma que podemos vivir en función de cuerpo es a través de la vida del Espíritu. Y esto es algo muy interesante porque en Romanos 12 vemos la realidad de esto. Dice la palabra que debemos de presentarnos como un sacrificio vivo. Bien que lo saben, ¿verdad? Como un sacrificio vivo. Y nos invita a algo, y es a reevaluar nuestro proceder, porque debemos de llevar a cabo una función. Podrías poner Romanos 12 del 1 al 2 en la nueva traducción viviente, por favor. Y es digno de leerlo juntos, entonces vamos a esperar que lo pongan. Romanos 12, 1 al 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio, ¿cómo? Vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. El verso 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles, ¿qué?
la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer, ¿qué cosa? La voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Podrías poner el siguiente? Creo que no lo puse ahí. ¿Podrías poner el 3? Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Y esa frase me encanta. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Ya que leímos esto, vamos a entrar con todo. Y quisiera que me acompañara, porque si se pierde ahorita, después ya no va a entender nada, se va a perder todo. La iglesia es una entidad que preserva vida. Y por verla como una institución, una religión, y no como una vida, hemos descuidado la vida y hemos expuesto al cuerpo a una mala alimentación que ha causado un retraso generacional, porque siempre hay que estar reparando aquello que fue dañado. Entendemos que si somos un cuerpo y que somos una iglesia orgánica que está viva, entonces, ¿cuáles son las necesidades de algo que está vivo? Comer y beber, ¿verdad? Y como cuerpo tenemos la necesidad de comer. Tristemente, le hemos dado al cuerpo comida que no necesita. La única forma que sabremos cómo proceder es cuando su espíritu, es cuando dejamos que su espíritu nos cambie que la manera de pensar, porque solo así aprenderemos a conocer su voluntad. Aprenderemos a ver correctamente, porque hay algo que tenemos que entender, y es que una mente carnal no puede entender lo espiritual. El cuerpo, cuando se alimenta bien, está saludable. Y yo te pregunto, ¿quién en su mente sana golpearía a su propio cuerpo? Creo que nadie. Pero por ver la iglesia como una institución y un sistema, y no verlo por la realidad de lo que es, le hemos dado un alimento que no necesita y terminamos dañándola. Y quisiera que me acompañara Lucas 11:11 para que veamos una verdad. Lucas 11:11 en el Reina Valera. Lucas 11:11. No se preocupe que apenas estamos empezando y necesito que agarremos esto para entrar en todo. Y no me va a pasar de tiempo. Así como mi mamá que dice, ya voy a terminar, y no, hombre, ya sabemos que va para largo. Lucas 11:11 dice: ustedes los que son padres, si sus hijos, podrías poner, no, sería el 10 entonces, por favor. Lucas 11:10. No, espérame. Errores técnicos. Dame un segundo. Podrías poner, vamos a ver, ahorita lo voy a buscar, no se me preocupe. Sí, podrías poner Lucas, si sería 11:11 en la Nueva Traducción Viviente. 11:11. Pero no está. El 12. No, se perdió esa parte de la Biblia. El 11, Lucas 11:11, literal es Lucas 11:11. Bueno, dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Usted puede verificar en su Biblia que eso está ahí. Puede buscarlo, y si está, no sé por qué se la comió aquí. Dice Lucas 11:11: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y esto es interesante porque ¿quién es el pan de vida? Es Cristo. Cuando habla acerca de el pan aquí, está representando, hablando de Cristo. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? El pan representa a Cristo. Él es el pan de vida. El pastor, cuando no le da a Cristo a la iglesia, le da reglas y formas y criterios que la dañan. ¿Y sabe qué? Cuando le damos al cuerpo algo que no necesita, ahí está. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le da pan, le dará una piedra? ¿Y sabe qué es lo interesante de esto? El pan representa a Cristo, y la piedra representa formas, representa todo aquello que el cuerpo y nosotros no necesitamos.
Cuando el pastor no le da a Cristo a la iglesia, le da reglas, le da formas, le da criterios que la dañan. ¿Y sabe qué? Esto representa un retraso generacional. Por eso hemos pasado generación tras generación preocupada por las cosas temporales, perdiendo el tiempo buscando cumplimientos, viviendo insatisfechos porque el cuerpo tiene necesidad de pan de Cristo, pero le hemos dado piedras que causan daño. Por eso el que quiere edificar en este reino debe de hacerlo por medio de este nuevo lente, esta forma de pensar, porque la única forma de comprender su voluntad es cuando nuestra mente es cambiada. Y esta frase se la escuché al apóstol Lara y qué privilegio decírsela enfrente de él. Pero lo primero que debemos de saber es que no sabemos nada. Y esa es la verdad. Para poder edificar en esta verdad debemos de saber una cosa, y es que no sabemos nada. Y yo lo decía mientras orábamos, lo peor que nos puede pasar es habernos quedado con aquello que conocimos y dejar de escuchar lo que Él está hablando hoy. El cuerpo tiene necesidad de pan de Cristo. Pero cuántas veces, por no dejar que el Espíritu nos renueve la mente, le hemos terminado dando piedras. Terminamos dándole algo a la congregación que no necesita. Y después tenemos muchos retrasos, donde hay personas que nunca viven satisfechos porque nunca encontraron la plenitud, porque nadie se los predicó. Tenemos personas buscando cumplimientos que ya sucedieron. Tenemos personas distraídas en cosas que no tienen sentido, porque no ha habido una generación que se levantó para ser exacta. Se requiere que cada uno de los que vamos a edificar y administradores sean exactos, sean fieles. Y sabe, ser fiel significa ser conforme a la verdad. No hay otra medida, es Cristo. Y yo sé que muchos de ustedes lo pueden saber, pero hoy solo quiero que por un segundo hagamos a un lado aquello que ya conocemos y dejemos que el Señor, que sea su vida impartiéndose en nosotros. Y por eso vamos a volver a Romanos 12:3, que es tan importante. Dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Y decía algo tan lindo que lo remarqué: sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. ¿Podrías decirlo conmigo? Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Porque, y esto es algo que se usa en el ámbito empresarial, y es que no se puede ajustar aquello que no se puede medir. Y un problema muy grande es que cuando no permitimos que su Espíritu nos muestre la medida y lo que nosotros tenemos, tendremos un concepto más grande de nosotros mismos de lo que es. Hemos querido que el Espíritu nos muestre naciones, nos muestre a dónde ir, lo que hay en los demás, pero carecemos de autoevaluación para poder medir si lo que estamos haciendo es conforme al diseño. Todo lo que nos está instando Romanos a hacer es aquello que preserva la vida, un organismo saludable. Y créamelo, esto no es un ataque, esto es amor, amor por la verdad. Deberíamos de volver a aquellos tiempos donde una corrección no significaba un ataque al orgullo, sino que si amamos la verdad, amamos al que nos corrige. Si amamos la verdad, amamos a aquel que nos corrige. Porque yo le voy a decir algo: prefiero ser ajustado a dañar la edificación. Porque este propósito de Dios tiene medidas exactas, tiene algo exacto que el Señor nos ha mandado a hacer. Y ¿sabe qué es lo más lindo? Deberíamos de tener este concepto todos en nuestro diario vivir, como dice Juan 17, cuando dice Jesús: así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. ¿A quiénes? No, ¿a quiénes? A nosotros. Hemos sido enviados a este mundo no para hacer lo que nosotros querramos, sino para edificar según las expectativas de Dios. Mi madre decía algo, y es que cuántos realmente pasamos por la vida y nos preguntamos: Señor, ¿qué es lo que esperas de mí? Tenemos sistemas de pensamientos que no son Cristo, que afectan la edificación.
Y el apóstol Lara ayer nos predicaba acerca de lo que ignoramos. Que erramos cuando ignoramos y empezamos a vagar porque usamos las escrituras según lo que conocimos, no desde lo que el Señor está revelando hoy. Debemos volver a que los ajustes sean algo tan necesario. Son una muestra de amor porque retomamos la responsabilidad de esta edificación. Yo creo que se despierta la conciencia por lo que estamos edificando. Debemos de tener temor reverente en cómo edificamos, porque no queremos edificar pero darnos cuenta que estamos presentando nuestra idea del evangelio y no operando según el diseño de Dios. Y esto debería de preocuparnos a cada uno de nosotros. Sabes, el no ser realistas al evaluarnos nos pone en riesgo de caer en el orgullo. El no ser realistas en evaluarnos nos pone en riesgo de funcionar como dictadores que quieren mandar, que quieren juzgar, pero no quieren ser evaluados ni corregidos. Esto es un asunto de vida. Esto es un asunto de vida, no es un juego, porque Dios nos confió el avance de su reino aquí en la tierra. Muchos oramos: Señor, haz prodigios, haz milagros en todas partes del mundo. No, si los que están responsables de ir y predicar, ¿quiénes son? Somos nosotros. Porque la creación aguarda la manifestación de ¿quiénes? De nosotros, de sus hijos. Debemos de cuidar aquello que estamos edificando. No importa si eres pastor, si eres apóstol, asistente de una congregación, todos debemos de tener cuidado y cuidarnos de no edificar fuera del diseño. Todos debemos de tener temor reverente de aquello que estamos edificando. Y Romanos 12, 4 al 5 dice: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Podrías decirle al que tenés a la par: nos pertenecemos. Y aquí vamos a venir a algo tan interesante, porque Efesios 4, cuando vemos Efesios 4, nos habla de la vida orgánica de la iglesia. Nos muestra cómo el cuerpo cumple su función siendo imagen y semejanza, una representación fidedigna únicamente desde la vida del Espíritu y la nueva naturaleza. Efesios 4:16 dice: Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Y saltamos al 23. Quiero ir corriendo porque se me va a ir el tiempo y necesitamos llegar a lo que tenemos que hablar hoy. Efesios 4:23 dice: en cambio, dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. Y aquí dice algo muy importante: pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Quisiera repetir esto porque es digno que podamos ponerle atención. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de ¿quién? De Dios. La única forma que podemos vivir en función de cuerpo es a través de la vida del Espíritu. La vida orgánica es aquella que preserva la vida, la imagen, y esto opera por una naturaleza. Y esto es algo muy interesante porque 1 Corintios 15:42 nos dice algo muy, muy interesante, y dice: así también es la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15:42. Así también es la resurrección de los muertos. ¿Se siembra en qué? No, pero como que se están durmiendo. Dígalo conmigo. ¿Se siembra en qué? En corrupción. Resucita en incorrupción. Y aquí hay algo muy interesante, y es que la palabra resurrección, para que lo pueda apuntar, significa anástasis. Puede decir conmigo: anástasis. A algunos se le trabó la lengua un poco, pero está bien. Anástasis significa recobrar o recuperar la verdad espiritual. Y esa es su vida incorruptible en nosotros. Nuestro antiguo hombre queda ¿dónde? Enterrado.
Y ese es un hombre corrupto. Y nacemos de una nueva naturaleza, una nueva vida que es, diga conmigo, incorruptible. Una naturaleza incorruptible. Y hoy vamos a aprender un par de palabras. Esta palabra incorruptible significa avdarsia. Diga conmigo, avdarsia. Ya nos animan a decirlo, va. Avdarsia. ¿Y sabe qué? Esto significa autenticidad inalterable. ¿Podrías dejar el verso? Así lo podemos leer. Autenticidad inalterable. Y esta palabra, según el latín, significa que no puede ser sobornado, que no se amolda. Y entendemos algo muy lindo cuando vemos estas definiciones, y es que el viejo hombre pudo ser sobornado por la voz del pecado en el Edén. Pero ahora nacemos en una simiente que es, diga conmigo, incorruptible. Es una que no se corrompe, es una que no puede ser sobornada por el sistema de este mundo. Cuando nazco de esta naturaleza, opero desde ella una naturaleza que es conforme a la verdad. Entonces el viejo hombre quedó enterrado, se sembró en corrupción y ahora resucitará en incorrupción, en una vida nueva, en una naturaleza nueva, que es la que operamos ahora como iglesia. Una iglesia que no se deja sobornar por el sistema de este mundo. Cuando operamos de esta nueva naturaleza, no nos dejamos amoldar a las cosas de este mundo, y podremos estar en ambientes hostiles, en ambientes de pesimismo, donde nada se mira como que puede funcionar. Y ¿sabes qué? No nos amoldamos, porque está su vida incorruptible operando en nosotros. Y entonces podremos ser aquella luz en medio de la oscuridad. Es una naturaleza que tiene un solo molde, por eso no se puede amoldar. ¿Y de quién creen que es? El de Cristo. Y entonces preserva la imagen. No por algo dice literal, somos el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos figura y la imagen de Cristo. Una iglesia que no está sana necesita reglas y formas, necesita un liderazgo impositivo, porque no se nutre de la cabeza. Todo lo que nos divide y todo aquello que cae en corrupción es porque empezamos a operar desde una posición incorrecta. No fue desde su naturaleza, porque su naturaleza no se corrompe. Por esto es necesario, como decía Romanos, reevaluar. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Porque por mucho tiempo, y esto lo veíamos en la PET y me encantó tanto en Brasil, porque por mucho tiempo aquello que predicábamos como la meta final es simplemente la naturaleza y la base de donde opera la iglesia orgánica. Efesios 4:13 al 15 dice algo. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice algo tan interesante aquí, diga conmigo, ¿para qué? Ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esta es Cristo. Y me interesaba tanto cuando lo veíamos, y es que siempre decíamos hasta que todos lleguemos, ¿verdad? Como una meta final, como algo a donde todos deberíamos de llegar, y lo mirábamos como algo lejano que nunca podría suceder, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la medida, a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto. Pero cuando nos dice la palabra ¿para qué?, significa que esto es lo primero que debe de suceder. ¿Para qué? Podamos crecer y operar en esta vida, para que podamos edificar. Lo que antes veíamos como la meta final es la base en la que una iglesia orgánica opera. Es desde la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Una que no se corrompe, una que no se amolda, una que permanece firme porque sabe que tenemos una asignación y tenemos poco tiempo.
Y sabe, la iglesia orgánica opera desde la vida de Cristo, la naturaleza del Padre, porque nada que no haya salido de Cristo puede ser la iglesia. ¿Podrías decir esto conmigo? Nada que no haya salido de Cristo puede ser la iglesia. ¿Podrías poner Juan 19:34? Juan 19:34. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. En este momento, para que podamos saber todos con contexto, en este momento la iglesia salió de su costado, salió de sí mismo. Representación de lo que sucede en el Edén cuando del costado del hombre sale que la mujer. Y entonces Adán dice: ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Eva era figura de la iglesia y Adán figura de Cristo. En la cruz salió de la iglesia a su costado, salió de sí mismo y opera según la mente de Cristo desde su vida. Por eso, como decía mi mamá, hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque salió de él, era de la misma clase. Por eso desde el nacimiento de la iglesia fuimos hechos conforme a él. La iglesia, la cual es orgánica y tiene una forma y una vida que representa. Y voy a saltarme una partecita. Pongamos Efesios 1:21 al 23. Y ahorita sí quiero que se despierte con todo, porque ya hablamos la introducción, pero no se preocupe, me queda 30 minutos. Ahora ya estamos listos para poder entender esto todos juntos. Efesios 1:21 al 23. Sobre todo principado, podemos poner la Nueva Traducción Viviente. Efesios 1:21 al 23. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Hay algo que debemos de entender, y es que si respondemos a la cabeza, habrá avance, habrá salud, porque lo que nos divide es todo lo que no ha sido absorbido por la cruz. ¿Quiere verlo? Veamos Efesios 2:13 al 15. Efesios 2:13 al 15. Efesios 2:13 al 15. Sé que los tengo corriendo, pero no hay tiempo. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Y el verso 16, por favor. Dice: Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte. ¿Dónde? En la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y toda hostilidad que había entre nosotros quedó completamente destruida. Todo lo que nos divide es aquello que no ha sido traspasado por la cruz. Porque del otro lado de la cruz solo hay paz, hay un pensamiento y hay un gobierno. La evidencia de una vida no traspasada por la cruz es el conflicto, porque no puede unirse, porque opera desde su interés. Porque bien sabemos, podrías ponerlo otra vez, si querés dejarlos mientras estemos hablando. Podrías poner el verso otra vez. Efesios 2:16. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Todo aquello
que nos divide es aquello que no ha sido traspasado por la cruz, porque la evidencia de una vida que no ha sido traspasada es el conflicto, es que no se puede unir, porque siempre opera desde el yo. Solo siendo traspasados por la cruz podremos dejar a un lado formas. Solo siendo traspasados por la cruz podremos hacer a un lado criterios, y entenderemos que cada uno de nosotros cumple su función y tiene una responsabilidad: ser fiel a la imagen. La única forma que el mundo crea es cuando expresamos la vida del uno. Es cuando nos nutrimos de una sola verdad. Y por eso Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El problema es que para recibir esta verdad, el yo debe de morir, porque su palabra es como una espada de ¿qué? De doble filo, que penetra. Y Juan 17:21 dice después de esto: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Al nutrirnos de una verdad, produciremos el fruto correcto, el fruto que sale de una naturaleza nueva. Comienza a ser algo vivo, no una palabra hablada, no sonrisas exteriores, sino que todos estaremos exportando aquello que está adentro. Y si Cristo gobierna, hay paz. Si Cristo gobierna, hay amor. Si Cristo gobierna, hay misericordia. Si Cristo gobierna, hay unidad. Si Cristo gobierna, no hay divisiones. Y todo aquello que nos dividía ahora está resuelto en una cosa: en la cruz. Si no vivimos en esta realidad, entonces viviremos por siempre, y será generación tras generación que pierde el tiempo haciendo tantas cosas, pero no viviendo en la realidad de este evangelio. Que sean uno, así como tú, Padre, y yo somos uno, para que el mundo pueda creer. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Y esto me voló la cabeza un poco, pero al ser traspasados y al negarnos, el único que será visto será Él. Por esto Jesús decía: el que quiera venir en pos de mí, que niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esto es algo tan interesante, porque cuando buscas en el original la palabra niéguese, significa desconocerse. Y yo lo había visto de una forma, y cuando iba en el avión cayó otra revelación. Para hacer esto yo tuve que subirme como unos 10 aviones para que y dice: todo el que quiera venir en pos de mí, ¿qué debe de hacer? Negarse. Y esta palabra negarse, que es desconocerse, entendemos que cuando nos negamos, nos desconocemos a tal punto que el único que pueda ser visto en nuestras vidas debe de ser Cristo Jesús. Pero el negarse no es lo que hemos pensado comúnmente, porque muchos pensamos que el negarnos es: bueno, antes me gustaba esto, bueno, me niego, ya no lo voy a hacer. Y como que siempre estamos reprimiendo aquello que era nuestra naturaleza, ¿no? Siempre estamos en una batalla entre la carne y lo que el Espíritu quiere, ¿no? Y no, me niego a mí mismo. Me niego a mí mismo, no voy a hacer esto. Ay, pero mi carne quisiera. No, eso no es negarse. Negarse es que no es un sistema de reprensión propia donde vivo reprimiendo mi manera de pensar, mis actitudes y mis formas. Negarse es un cambio de mente. Es un sistema que opera desde la naturaleza divina, donde yo desconozco mi antigua manera de pensar, donde yo desconozco mi antigua manera de actuar, donde yo desconozco al viejo yo y su operación, porque veo las cosas desde un nuevo lente, y es lo que Cristo está viendo. Veo desde la posición en Cristo, sentado en lugares celestiales. Entonces negarse, desconocerse, no es una reprensión propia. No, es que yo ahora desconozco cómo hablaba, yo desconozco cómo pensaba, y ahora pienso como Él piensa, hablo como Él habla, amo lo que Él ama, desprecio lo que Él desprecia, y comienza a ser una nueva naturaleza que no anda en conflictos.
Lo que hace que yo pueda expresarlo no es lo que conozco según mi criterio, sino que vivimos por lo que sale de la boca de Dios. Negarnos no es una figura de reprensión propia, es una muerte a mi forma de pensar para que todo lo que ahora conozca sea a través de Él. Y cobró tanto sentido 2 Corintios 5:16. 2 Corintios 5:16, podrías ponerlo y apoyarme con esto. 2 Corintios 5:16, en la Reina Valera dice, 2 Corintios 5:16, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El querer tomar la cruz sin negarnos nos ha hecho ser una generación que se frustra, que se contamina del pesimismo, que no puede resistir ante el sistema porque siempre vive reprimiendo algo que tiene que morir. Pero cuando yo me niego, cuando yo desconozco, lo que antes pensaba ya no lo veo de la misma forma y ahora vivo por medio de la fe del Hijo de Dios. Entonces, donde antes había muerte, yo veo vida. Donde antes podrías ver a un Saulo, yo veo a un Pablo. ¿Por qué? Porque veo desde Cristo. Qué bonito, hoy se está. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Qué profundo es esto en nuestros corazones. Negarnos es desconocernos. Creemos en una generación que se desconoce, desconoce como antes veía, desconoce sus actitudes porque ahora quiere conocer por medio de lo que sale de la boca de Él. Por eso Pablo dijo esto: si alguno está en Cristo, puede ayudarme. Si alguno está en Cristo, usted se lo sabe, nueva criatura es. Todo lo viejo pasó, todas las cosas ahora son hechas. Téngalo por seguro que si estás en Cristo, tus pensamientos, tus intereses antiguos pasaron. Tu forma de ver pasó, el pesimismo pasó. Ahora vemos todo, porque todo es hecho nuevo en Cristo Jesús. Y esa es una realidad en la que debemos de vivir. Lo que antes veías según tu criterio, ya no lo verás así. He escuchado a muchos pastores decir: no, hombre, la gente que me tocó, no, la ciudad donde estoy no sirve para nada, no, esta situación, no, es que estás viendo según tu criterio todavía. No, es que con este pastor no me puedo unir. No, estás viendo desde tu criterio todavía. No, es que este me hace caras cuando estamos sirviendo. No, estás viendo desde tu criterio todavía. No, es que siento que no tengo suficiente luz ahí, entonces yo voy a comenzar mi propia cosa porque no quiero sumarme a la redunge, porque quiero figurar yo. No, estás viendo de tu criterio todavía. Cuando vivimos y conocemos desde Cristo, todo es hecho nuevo. Y entonces, donde se mira, donde nadie ve esperanza, nosotros vemos esperanza. Donde nadie ve vida, nosotros vemos vida. Y entonces aprendemos a amar, aunque seamos amados menos. Aprendemos a invertirnos. ¿Por qué? Porque empezamos a ver desde el criterio del Hijo de Dios. Cuando somos traspasados por la cruz, todo cobra sentido y podremos vivir en la realidad de Romanos 8, donde nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Y sabe qué es lo lindo de eso? No dice nada te podrá separar del amor. No, porque de nada sirve que solo estés tú. Dice nada nos podrá separar, porque este evangelio nunca se trató de vivirlo solo. Cuando somos traspasados por esa cruz, lo que antes nos dividía está resuelto en Cristo. Cuando somos traspasados por la cruz, podemos unirnos para que el mundo crea, porque definitivamente Guatemala necesita conocer a Cristo, pero no lo hará si estamos divididos. Hay tanto por hacer, hay tanto por lograr,
Hay tanto por conseguir y por ir a predicar, pero sabes que de nada nos sirve si no lo hacemos desde su sustancia. Porque todo lo que empieza sin el primer paso de negarte a ti mismo y de tomar esa cruz, terminará en frustración. Y por eso tenemos muchas personas que empiezan y terminan tan mal. Porque quisieron obrar en su buena intención, pero no se negaron. Por eso tenemos personas que vienen a estos congresos y quieren venir a ver qué van a dar. Vienen a juzgar la palabra. Porque no te has negado. Pero cuando somos traspasados por esa cruz, yo sí creo que veremos una Guatemala unida. Yo sí creo que veremos una iglesia sana que avanza. Yo sí creo que veremos a todas personas poder ver a Cristo, porque hay una iglesia que lo manifiesta, hay una iglesia que lo expresa. Pero empieza por nosotros. Empieza por nosotros. Julio, ¿podrías apoyarme? Para que piensen que estoy terminando. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Yo sé que el pastor Zahir y el apóstol Lara van a venir a darnos unas revelaciones increíbles, y tienen la mejor porción ahorita, pero de verdad que creo que esto es tan importante y es tan fundamental y tan básico, que podemos hacer tantas cosas, pero si no operamos desde el uno, no servirá de nada. Y entonces me podrías preguntar, ¿qué debo de hacer entonces? Es una invitación a desconocerte. A desconocerte, para que ahora puedas vivir y ver desde tu posición en Cristo Jesús. Porque todas las cosas en Cristo, podrías decirlo, todo en Cristo es hecho nuevo. Y cuando somos traspasados por esa cruz, esta misión la cual fuimos encomendada cobra sentido. Esta vida que tenemos cobra tanto sentido. Porque de nada me sirve vivir mi vida haciendo tantas cosas, pero darme cuenta que no edifiqué según el diseño de Dios. Me encanta esta frase. Dice: sin Cristo la existencia es solo una sombra. En Él encontramos el verdadero propósito y plenitud. Y entendemos que nuestra vida es un abrir y cerrar de ojos. Pero yo al menos quiero saber que si Dios me dio 80 años, 90 años, los que Él se le plazcan, para que yo pueda estar en esa tierra, los viví haciendo su voluntad en esta tierra. Y la única forma, no sé si se acuerdan, como decía Romanos, de conocer cuál es su voluntad, ¿cómo es? Al permitir que su espíritu nos cambie nuestra manera de pensar. Cuando nos desconocemos. ¿Podrías levantar tus manos conmigo? Y poder decir esto muy dentro de ti: Señor, quiero desconocerme y conocer a través de ti. Quiero desconocerme, todo aquello que había aprendido, mis formas, las reglas, todas las cosas que logré alcanzar hasta ahora. Como decía Pablo, las estimo como basura, con tal de ganarte a ti. Y ¿sabes qué es lo más lindo? Cuando vivimos en esta realidad, aprenderemos a perder con gozo. Aprenderemos a amar aunque seamos amados menos, sabiendo que si Él está siendo visto, estaremos cumpliendo la misión. Por eso vemos el ejemplo de Esteban. Aunque estaba siendo apedreado, pensó en los demás y no en su propia vida, y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Tal vez nunca se imaginó que el Saulo que estaba ahí consintiendo en su muerte, siendo parte de su muerte, sería alguien que impactaría generación tras generación por la obra que la cruz, por la obra que Cristo hizo en él. Podemos ver un gran ejemplo en Esteban, que aún siendo apedreado, su reacción no fue: Señor, no los perdones, tómales en cuenta ese pecado, sabiendo que había un Saulo ahí que impactaría generaciones. Y entonces entramos en esta realidad, en esta medida,
donde nada tiene sentido si no lo tenemos a Él, donde nada tiene sentido si no lo estamos viendo a Él. Todo lo demás es basura. Por eso Saulo, según su entendimiento, él hacía todas las cosas y tenía una devoción increíble, pero nada de eso sirvió hasta que conoció a Cristo. No queremos hacer tantas cosas, pero perder de vista conocerle, porque fiel es Dios quien nos llamó a tener comunión con su Hijo. La única forma que podremos ser exactos es cuando vivimos para conocerle. Es cuando vivimos para conocerle. No te quedes con lo que ya aprendiste, vive para conocerle y te darás cuenta que hay tanto por hacer, que hay tanto por aprender, hay tanto por ver. No se queda ahí. Y con esto termino. Podrías abrir tus ojos y prestar atención por un segundo. Yo creo en una generación que no obrará según su conocimiento, sino desde Cristo. Pensará como Él, actuará como Él, y haremos avanzar este reino. La seguridad que podemos tener que todos estemos edificando según el diseño es cuando nos alimentamos de la misma fuente. Acordémonos que un organismo funciona en torno a lo que come, de dónde se nutre. Habrá salud si hay alimentación correcta. Por eso en la palabra dice: como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, así el que come, Él también vivirá por mí. No podemos permanecer si vivimos por nosotros, pero si vivimos por medio de Él, habrá salud, porque nos estamos nutriendo. ¿Y sabe qué es lo más lindo de todo eso? Cuando hay salud hay fuerza. Si nos alimentamos de Él, habrá salud y habrá fuerza. No habrá frustración. Podremos pasar a la par de situaciones, de ambientes hostiles, pero no nos contaminamos, porque hay fuerza, hay salud cuando estamos en Cristo Jesús. Creemos por una generación de pastores, de líderes, de miembros que no comenzarán y dejarán a un lado la obra que comenzaron, sino que no se frustrarán, que avanzarán. Creemos en la iglesia que avanza porque no está viendo muchas cosas, estás viendo a una persona. Es la persona de Cristo siendo manifestada y expresada en la iglesia a través de nosotros. Y donde está Él hay paz, donde está Él hay amor, donde está Él hay gozo. Veremos escuelas ser transformadas porque hay jóvenes que se levantaron a expresar la vida de Cristo. Veremos trabajos, lugares que se transformarán porque hay una generación que se levantó a vivir esta verdad, que no se quedó con lo textual, que no se quedó con las formas, sino que comenzó a vivir la realidad de este evangelio, que no es una institución, que es viva, la iglesia es viva y expresa a Cristo. Él habita en nosotros. Y claro que sí, téngalo por seguro, vamos a atravesar ambientes hostiles. Entraremos en lugares donde todo lo que querramos hacer en nuestra naturaleza es irnos corriendo. Habrán lugares donde solo habrá pesimismo. Habrán lugares donde habrá división. Pero no hemos sido llamados a huir de esos lados. Hemos sido llamados a dar la luz, a hacer la luz, porque la abundancia de oscuridad es simplemente la falta de luz. ¿Estamos dispuestos a tomar esa responsabilidad? Y hoy solo te invito a una cosa para que podamos edificar, y es: desconócete. Ninguno se crea mejor de lo que es. Ninguno tenga un concepto más alto de sí mismo de lo que es. Sean realistas al evaluarse y reciba cada palabra, cada ministración, cada cosa que se nos presente en estos días, preguntando: ¿cuánto de lo que hablaron necesito poner en práctica en mi vida? Y se lo aseguro, no será un congreso más. No será un congreso más, sino que de esto saldremos manifestando la vida. Y yo lo creo. Yo lo creo. ¿Podrías ponerte de pie? Y ante la magnitud de ese amor que Dios nos dio, que envió a su Hijo para salvarnos, lo único que nos queda es responder.
responder a su amor, porque su amor nos atrae, su amor nos cautiva. Y al recibir su misericordia nos hace tener misericordia con los demás, y nos hace esperar a aquellos que tal vez no están yendo tan rápido, y nos hace saber que estamos desperdiciando, estamos perdiendo nuestro tiempo si solo queremos avanzar sin esperar. Yo creo que de este lugar saldrá un movimiento tan lindo, donde habrán congregaciones que se unen sin intereses propios, donde habrán personas que se unen sin intereses propios, y podremos verdaderamente hacer un impacto, porque Guatemala necesita a Cristo. En un país donde tenemos tantos evangélicos llenos de apariencia, necesitamos exportar vida. Necesitamos exportar vida. Y creemos que en medio de esos ambientes hostiles, creemos que en esos ambientes donde nadie podría pensar que podría haber vida, entrará la iglesia. Entrará la iglesia que porta vida, que es un organismo que es sano. Y sabe que ese organismo produce y sana, porque los organismos tienen capacidad de sanarse. Y entonces seremos ministros y agentes de paz, que buscan la paz, que donde entra la iglesia entra la paz, porque toda hostilidad quedó en la cruz. Puedes levantar tus manos y decir: Señor, quiero amar y quiero ver como tú ves. Si toca gastar mi vida por ti, Señor, lo haré. Si toca perder todo por ti, lo haré. Señor, hoy nos vaciamos de nosotros para que seas tú, de manera que ya no conocemos según la carne, sino que conocemos según el Hijo. Te vemos a ti, te contemplamos, Señor, y creemos que habrá una iglesia sana que avanza, porque todo quedó resuelto en esa cruz. Todo lo que nos dividía es traspasado por esa cruz. Solo empieza a hablar esas palabras de amor que están en tu corazón. Empieza a hablar con el Padre. Si tienes que rendir ciertas cosas, hoy ríndelas. Si tienes que dejar ciertas cosas, déjalas. Y simplemente dispón tu corazón, porque Él no trabaja en corazones fríos. Él no trabaja en corazones que no quieren ser moldeados. Simplemente abre hoy tu corazón, no importando tu título. Aquí no valen los títulos, aquí no vale tu experiencia. Aquí solo vale una cosa, y es que somos sus hijos y fuimos llamados a expresarlo a Él. Filipenses 3:7 dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Si algo deseamos es que podamos encontrarnos todos y ser hallados en Él, y ser hallados en Él. Seguramente habrá que perder muchas cosas, seguramente esto te traerá a estar incómodo muchas veces, pero es Él por quien gastamos nuestra vida, es su propósito. Por Él y por Él que estoy gastando. Cuando entramos en esa realidad, amar no será un problema, el darme no será un problema, el tener que perder ciertas cosas no será un problema. Porque cuando lo miro a Él, todas las cosas son transformadas. Cuando lo veo a Él, todo cobra sentido. No será problema amar aunque seamos amados menos. No será un problema invertirme por este evangelio. ¿Por qué? Porque en Él está nuestra vida, por Él vivimos, en Él somos. Nada fuera de Él tiene sentido. Tenlo por seguro que nada de lo que has hecho es en vano. Nada de lo que has hecho es en vano. Vale la pena vivir para Él. Vale la pena vivir para Él. No sirve de nada vivir simplemente para morir. Pero nosotros vivimos para el día en que le veremos. Vivimos para ver aquel día, para vivir en esa realidad. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros, esperanza de vida. Es Cristo en nosotros nuestra realidad, la que nos da plenitud, la que nos da fuerza para seguir, la que nos cautiva, la que nos mueve. Es su vida inquebrantable en nosotros.